Siempre queda la pregunta de si existe algo más que simplemente no comprendemos, que podría tener un origen extraterrestre. Avril Haines, licenciada en física por la Universidad de Chicago, abogada titulada en Georgetown, exdirectora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. I don't see at all that the existence of aliens and them having their own religion, that would in any way be a threat against the truth of Christianity. Rather, all it would do is to reveal one more facet of how God interacts with His creation. En el año 2023 apareció un trabajo que es realmente sorprendente, que es este que ustedes ven aquí en pantalla, que tiene una portada muy sugerente. Aparecen unas estatuas ahí como reflejando a nuestro conocimiento filosófico, pero también una pelota que contrasta fuertemente por lo extrañísimo de su forma, ¿no? Rematando con un fondo groseramente negro, de modo que los dos conceptos esenciales de esta composición para mi gusto son misterio y rareza, que son justamente de lo que va el fenómeno ovni. Esa pelota rememora en cierta medida las clásicas portadas de libros de arquitectura contemporánea que enseñan sobre pliegues y toda una serie de formas poco comunes a simple vista, pero que no necesariamente son del todo foráneas a la naturaleza, la que sobre todo en pequeñas escalas se comporta de manera alucinante. Cuando observamos semillas a la luz de microscopios electrónicos, nos enfrentamos a mundos extraordinarios. Tanto es así que incluso nos podemos encontrar con encuentros visuales dedicados al tema. En el año 2024, la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Castejón en España organizó la llamada exposición Semillas con microscopio, en donde se exhibieron fotografías como estas. Uno podría pensar que alguien metió mano directa para hacer este tipo de cosas, pero la verdad es que la materia tiene una tendencia intrínseca hacia el orden, en el que podría estar de acuerdo tanto un tomista clásico como los físicos de sistemas complejos. El libro se titula Hiperobjeto volador no identificado, ovnis, filosofía y el fin del mundo, y está escrito por uno de los profesores tomistas más importantes de nuestro tiempo, autor del monumental Mind, Matter and Nature del año 2013. El profesor del que estamos hablando es James T. Madden, que tiene la particularidad de haberse obsesionado con los ovnis luego del año 2017, al punto tal que ya se autodenomina todo un freak con el tema. Antes de eso, James era tan solo un profesor universitario dedicado a enseñar filosofía clásica y escritos varios a la luz del estándar académico convencional sobre filosofía de la mente y filosofía de la religión, llevando su carrera de la manera más típica posible, primero la licenciatura, después el máster y por último el doctorado, todo en filosofía, y me parece que también tiene un título en psicoanálisis. Pero cuando se topó con el tema UFO, no lo pudo soltar más y comenzó a averiguar y a devorarse todos los libros y artículos que cayeran en sus manos sobre el asunto. Como toda persona común y corriente que nunca se ha metido en este asunto, en las cuales me incluyo yo, porque yo siempre he mirado con reojo y con mucha sospecha el tema ufológico, por lo pseudocientífico que resulta gran parte de lo que allí se ha dicho, lo cierto es que a medida que más escarbas, te vas encontrando con cosas que no son mera charlatanería, y es ahí en donde comienza lo interesante. Madden se inspira en el trabajo de una colega suya llamada Diane Pasulka, que bajo el sello editorial de la Universidad de Oxford publicó un libro titulado American Cosmic en el año 2019, en donde abordó desde el punto de vista etnográfico la visión que tiene el público estadounidense con respecto a los aliens. Sorprendentemente, afirma ella, más del 75% de los jóvenes americanos cree en vida extraterrestre inteligente, y más de la mitad de los adultos también. Pasulka además ha conducido investigaciones en los archivos vaticanos, así como también en la Spécola Vaticana, que es el observatorio astronómico de la Santa Sede. Usted se estará preguntando, por otro lado, qué es lo que hizo al profesor Madden interesarse tanto por este tema en el año 2017. Y pasa que ese año se conoce como el punto de inflexión de los ovnis, gracias a reportajes publicados en el Washington Post y en el The New York Times acerca del programa de estudio de fenómenos anómalos del Pentágono, seguido por una ola que no ha parado hasta hoy de confesiones y declaraciones de personas
muy importantes en las altas esferas del poder estadounidense. De hecho, en el momento en que me encuentro grabando este capítulo, está a punto de estrenarse en los Estados Unidos un documental muy interesante al respecto. Hasta incluso se ha comenzado a producir tecnología para identificar WAPs de mejor manera, como es el caso de la Skycam, creada por la Universidad Alemana de Würzburg, con el objeto de detectar WAPs usando inteligencia artificial. Se trata de un tema en donde resulta muy difícil separar lo que es teoría de la conspiración y pseudociencia versus lo que sí es razonable aceptar. Si ustedes miran algunos reportajes sobre archivos desclasificados y las últimas declaraciones en el Congreso estadounidense, aparecen nombres polémicos pero que sin embargo poseen un background académico notable. Avi Loeb de Harvard, por supuesto, pero también con frecuencia entrevistan a Harold Puthoff, ingeniero eléctrico doctorado en Stanford, con el pequeño detalle, eso sí, de que está ligado a sospechosos estudios de parapsicología. A Gary Nolan, licenciado en biología por Cornell, especializado en genética, quien ha publicado más de 350 artículos de investigación y es titular de 50 patentes estadounidenses, además de haber sido reconocido como uno de los 25 principales inventores de la Universidad de Stanford, en la que trabaja. Y como si eso fuese poco, Nolan obtuvo el premio Thiel Innovator, otorgado por el Departamento de Defensa para estudios avanzados sobre cáncer de ovario, así como el primer beneficiario de una subvención destinada a un proyecto de protección frente a agentes biológicos. Curiosamente, Nolan también se ha interesado con gran profundidad en el tema OVNI, al punto tal que se hizo famoso hace algunos años por echar abajo la teoría de que un esqueleto hallado aquí en Atacama, en Chile, sería el de un extraterrestre. Sin embargo, cuando en una entrevista se le preguntó con ocasión de otros casos americanos si estaba en conocimiento o incluso en posesión de evidencia de biología extraterrestre, dijo que no podía responder esa pregunta, pero que estaba absolutamente convencido de que algo no humano ha estado aquí en la Tierra por mucho tiempo. Una frase que ha repetido en múltiples congresos y conversaciones. En documentales y reportajes suele aparecer también Eric Davis, doctor en astrofísica, licenciado en física y matemáticas por la Universidad de Arizona, que ha trabajado toda su vida en propulsión espacial y experimentación aérea, quien actualmente forma parte del UAP Disclosure Fund, la principal organización de la sociedad civil dedicada a promover la comprensión de los fenómenos anómalos no identificados, fomentando la transparencia así como buscando influir en las políticas, promoviendo la investigación científica seria de estos fenómenos. Claramente que el caso más emblemático ha sido el de David Grush, oficial de la Fuerza Aérea y ex agente de inteligencia, quien en pleno Congreso americano afirmó que el gobierno contaba con un programa de recuperación de ovnis y que estaba en posesión de naves espaciales no humanas junto con sus pilotos fallecidos, criticándosele luego de que no ha presentado evidencia más allá de sus testimonios, e incluso algunos han filtrado su ficha médica, en donde aparecen tratamientos psiquiátricos relacionados con pensamientos suicidas. Frente a esta ola de cuchicheos varios, Nolan, entre otros, han salido a defenderlo, y la situación está lejos de aclararse. El congresista Andre Carson, por su parte, ha declarado que por políticas de contraterrorismo no es posible entregar detalles de supuestas naves, toda vez que el asunto comprometería la seguridad nacional. John Kozlowski, licenciado en física y matemáticas de la California State, doctorado en ingeniería eléctrica por la Johns Hopkins, especializado en óptica cuántica, ha afirmado que, citamos, "existen casos interesantes que con mis conocimientos en física e ingeniería no comprendo y no conozco a nadie que en realidad los entienda". Kozlowski es nada menos que el director de la Ultimate Resolution Office, conocida en inglés por sus siglas ARO, fundada en el año 2022 precisamente para detectar, analizar y resolver fenómenos anómalos no identificados, dependiente de la oficina del secretario de Defensa, algo así como la CEFA en Chile, pero con esteroides. Únete como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente y ten acceso a todos estos increíbles beneficios. 1. Acceso a las clases de los cursos Astronomía en J.R.R. Tolkien, Neurociencia Atomista, Imperio Romano, Ciudad y Justicia, Dios, el Hombre y la Máquina, Física Cuántica Atomista y Cristo y la Ciencia. 2. Contenidos especiales y exclusivos solo para miembros sobre derecho, cosmología, evolución, metamatemática, física y mucho más, incluyendo análisis de libros y acceso a los apéndices o clases anexas de nuestros programas culturales que impartimos en Udemy. 3. Acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films reivindicando la historia y a todo el material que publicamos en el canal. 4. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y así disfrutar de clases culturales adicionales sobre ciencia, filosofía, historia y muchas otras disciplinas. Únete a nuestro viaje por el conocimiento y disfruta de más de 200 videos exclusivos para miembros, todas las semanas en constante aumento. PFW,
Nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento, descubre la belleza del misterio. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué han opinado los grandes pensadores de la historia universal al respecto? ¿Cuál es la posición de las religiones como el cristianismo o el islam en estas materias? ¿Qué esfuerzos han desplegado los astrónomos? ¿Qué se espera en la astrobiología para los próximos años? Todas estas y muchas otras preguntas se abordan en este nuevo programa digital del proyecto educativo Patagonia Free Will. Alejado de las teorías de la conspiración que abundan en programas de televisión, este curso viene a enfrentar esta trascendental pregunta luego de una profunda investigación que conllevó consultar a las fuentes de la más alta calidad intelectual. No te lo pierdas. Do angels and demons exist? Are they simply myths and legends from ancient times that have persisted in popular storytelling? Or is there truly a supernatural dimension of existence in constant contact with our material lives, where ethereal beings guard over us on one hand, but others induce us to evil and attack us? Discover it in this original and exclusive course from educational project Patagonia Free Will, based on the studies of prestigious scholars from recent decades. In Angels and Demons, you will study the history and philosophy behind this enigmatic subject. Completamente subtitulado al español para hispanohablantes. Descubre exclusivos códigos de descuento para los cursos culturales que han presentado este capítulo en la descripción del video. Christopher K. Mellon, Chairman of the Board del UAP Disclosure Fund, profesor de Georgetown, presidente del Comité de Ciencias del Museo Carnegie de Historia Natural, licenciado en Economía por el Colby College y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Yale, quien pasara casi 20 años en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo labores en el Comité de Inteligencia del Senado, y como subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, redactor nada menos que de la legislación que estableció el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en 1986, recibió hace un tiempo una carta de un oficial senior del gobierno que él conocía, con adecuados accesos, afirmándole expresamente que han habido recuperación de UAPs, incluyendo un aterrizaje limpio de uno que fue capturado en el año 53 en Arizona. Pero todavía más, que se conocía el nombre del administrador del programa de recuperaciones hoy. Entonces Mellon va a mover sus contactos y logrará dar con el administrador en la Fuerza Aérea, quien decide no confirmar ni tampoco negar el asunto. Todo esto fue contado en cámara por el propio Mellon hace un año. ¿Cuál es la razón de que cueste tanto entonces inspeccionar supuestas instalaciones y que la evidencia salga a la luz como se debe? Por años se ha justificado que esto podría crear una histeria colectiva y que las creencias de las gentes podrían tambalearse, pero eso ya no es un argumento válido. La gran mayoría de la población hoy no tiene problemas en aceptar la existencia de vida inteligente extraterrestre, y como lo hemos visto ya en el capítulo anterior, el asunto es incluso conteste con la teología clásica. Yo creo que de ser cierto todo esto, que en verdad no lo sé, tengo mis francas dudas, y que en realidad todo esto se trate de un magno malentendido, pero si realmente fuera como dicen todas estas personas, me parece que la razón de las trabas tiene que ver con una complejísima red de impedimentos jurídicos. Desde la firma de NDAs, vale decir No Disclosure Agreements, que impiden dar detalles o pena de sanciones severas, justificadas por argumentos de estrategia militar, hasta contratos con empresas privadas incluso involucradas en la examinación de los UAPs, cuyas competencias en el mercado podrían iniciar sendas demandas de responsabilidad extracontractual por miles de millones de dólares debido a contratación directa que implicase saltarse los protocolos de la relación público-privada, y que hubiese generado enormes beneficios y hasta saltos tecnológicos con ocasión del análisis de ingeniería inversa. Más allá de esto no voy a pasar porque sería caer en teorías de la conspiración y eso nunca ha sido mi estilo. Sí me parece raro que alguien hubiese generado un salto ingenieril gigantesco, ponte tú, sin que nadie se hubiese dado cuenta de dónde haya salido. Así que eso lo pongo bastante en duda. Pero como si todo lo contado hasta el momento no fuese ya lo suficientemente sorprendente, David Grush afirmó que el Vaticano habría participado en un encubrimiento internacional de secretos extraterrestres, explicando que el Papa Pío XII canalizó por vías no ortodoxas información hacia los Estados Unidos sobre un ovni estrellado que habría sido recuperado por Mussolini.
Marco Grilli, al respecto, secretario del prefecto de los Archivos Vaticanos, ha recibido desde entonces varios correos solicitando entrega de información al respecto, pero él ha respondido que es como si pidieran acceso a cartas de Poncio Pilato. Vale decir, una cosa irrisoria. Sin embargo, debemos considerar que los archivos vaticanos albergan más de 80 kilómetros de cartas papales, misivas presidenciales y registros históricos impresionantes, al punto tal que un artículo escrito para abordar esto, publicado en la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, redactado por Robert Duncan, da cuenta de que hallazgos como los descritos en el libro American Cosmic de Diana Walsh Pasulka sugieren a los creyentes en los ovnis, por lo menos, que los archivos del Vaticano guardarían más de lo que parece. Pasulka afirmó que los archivos están llenos de informes sobre eventos paranormales, como monjas que presencian esferas luminosas entrando en sus celdas, casas voladoras y otros fenómenos aéreos. Ella sostiene que algunos de estos acontecimientos podrían efectivamente entenderse mejor como sucesos de tipo ovni, más que como milagros en el sentido tradicional católico. Y recuerdan ustedes que en este mismo capítulo hace poco estábamos hablando de Gary Nolan. Pues bien, el señor Nolan además ha creado Sol Foundation en 2023, que es una organización para liderar la investigación científica sobre los ovnis, teniendo como uno de sus principales objetivos el iniciar un diálogo con instituciones religiosas como el Vaticano acerca de las implicancias espirituales del posible descubrimiento de vida extraterrestre, atendido a que dicha fundación está convencida de que al menos algunos ovnis son vehículos genuinos de origen humanos. Al respecto de todo esto, Carlos Eyre, profesor de Historia de la Universidad de Yale, ha estudiado los tipos de milagros que fascinan a investigadores como Pasulka y Nolan. De hecho, publicó sus hallazgos en un libro titulado They Flew, A History of the Impossible. Volaron, una historia de lo imposible. Algún día vamos a hablar de este libro porque es realmente muy entretenido. Y si bien el personal de los archivos del Vaticano reconoce que sus vastas estanterías contienen relatos de milagros, niegan que su documentación se relacione con extraterrestres. El prefecto desea afirmar que no existe ningún documento en los archivos que se refiera a vida extraterrestre, advirtió Grilli, añadiendo que los investigadores que busquen este tipo de material en el Vaticano deberían ser disuadidos de emprender intentos fútiles e improductivos en este archivo apostólico. Si uno quisiera tener una mirada más abierta sobre el tema, pareciera ser que la clave estará en el futuro en distinguir muy bien y lo más técnicamente posible qué es una experiencia auténticamente mística relacionada con Dios y con los ángeles, que por estricta definición metafísica los ángeles son espíritus puros y no extraterrestres, versus lo que podrían ser supuestos encuentros con auténticos entes ilemórficos compuestos por materia y forma, incluyendo en esta última el intelecto y la voluntad como facultades inmateriales encarnadas en la materia, como es el caso de nosotros. Sí que pueden generarse interesantes confusiones con los ángeles materializados, ya que en ciertas ocasiones a los espíritus puros se les permite aparecer de un modo visible, usando la materia. Uno de los que explica esto de la manera más pedagógica y clara posible es el profesor Julio Filippi, que en paz descanse, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ministro de Estado y de la Corte Suprema, especialista en ángeles y demonios, miembro del prestigioso Centro de Estudios Públicos. Citamos: Santo Tomás hace una distinción muy aguda. Dice que el ángel no puede tomar forma corpórea, en el sentido de incorporarse realmente a un ser como forma sustancial, porque su naturaleza es distinta de la del hombre, pero sí puede emplear una forma que sea sensible a nosotros, o sea, puede tomar formas sensiblemente corpóreas, y podría tomar a un ser corpóreo real como instrumento. La unión de un ángel a una forma corpórea se produce siempre en cumplimiento de una misión divina, de modo que nunca la aparición de un ángel a través de una forma corporal inspira terror, desesperación, odio o desconcierto. No ocurre lo mismo con las formas corporales empleadas por los demonios. Ángeles, demonios o extraterrestres. En casos confusos, el contexto teológico puede ayudarnos a discernir. Si acaso los aliens ya han entrado en contacto con los hombres, por supuesto, cosa que la evidencia no permite, en mi opinión, concluir todavía. Distinto es lo que pasa con los ángeles y los demonios, respecto a quienes sabemos claramente, por teología, que han estado acompañándonos desde el inicio. Nos vemos en un próximo capítulo de Otros Mundos. I don't see at all that the existence of aliens and them having their own religion, that would in any way be a threat against the truth of Christianity. Rather, all it would do is to reveal one more facet of how God interacts with his creation.
Y ahora puedes ayudar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos o bien ingresando a nuestro portal de Flow a través del enlace ubicado en la descripción. Es debido a nuestros mecenas patagónicos que podemos seguir publicando contenido cada semana. Un gran abrazo a todos ellos y muchas gracias.